Desde que Dios creó al ser humano, está muy claro en la Escritura que Dios dispuso su corazón para habitar con la raza humana, tener comunión con Él, con el hombre, y a saber, con Adán y Eva en un principio. El lugar más importante, extremadamente importante en la tierra, era el huerto del Edén, y no era porque Adán y Eva estuvieran ahí, era porque Dios habitaba con ellos. Es la cosa más impresionante que yo veo en el Génesis, porque dice que Dios se paseaba al fresco de la tarde en el huerto. Esa es la manera en que se expresa esto. Adán y Eva tenían comunión con el Señor, eran instruidos por Él, eran guiados por Él. Todo lo aprendían directamente de Él, no había más personas. Tenían comunión íntima con Él antes de que Jesucristo se hiciera hombre. Él en alguna forma se manifestó allí en ese lugar y era el deleite de ese lugar. Ahora, todos sabemos del fracaso de Adán y Eva. Traicionaron a Dios, traicionaron al mejor amigo que podían tener, le dieron la espalda, hicieron lo que bien quisieron, y ustedes saben, fueron expulsados del huerto, pero no solamente del huerto, sino de la presencia gloriosa que había en ese lugar, teniendo comunión con ellos. No quiere decir que Dios jamás quiso saber nada de ellos, solamente la experiencia que ellos tenían en el huerto no volvió a ser jamás, porque fueron destituidos de la gloria de Dios. Y esa maldición se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, y se negó el acceso ahí en el huerto. Dios puso ángeles, querubines y unas espadas, dice ahí, que impedían que cualquier que quisiera entrar, pues obviamente moriría, porque la raza humana se había contaminado con el pecado. Eso es algo muy triste, no es algo que Dios hubiese querido que pasara. Dios ha tenido en su corazón el deseo de tener comunión cercana, íntima con los seres humanos. Como Dios es bien persistente, estoy resumiendo la historia. Dios estableció un plan de redención y de restauración de la comunión íntima con Él. Escogió un hombre, Abraham, y a través de la descendencia de él fundó una nación, Israel. Esta gente cayó en esclavitud, 400 años en Egipto. Dios levantó a Moisés y lo envió a liberar a toda esta gente que estaba en esclavitud. Y finalmente, ustedes conocen la historia, están en el desierto. Dios llama a Moisés al monte para decirle instrucciones de lo que va a pasar con el pueblo. Nadie podía acercarse a Dios, solamente Moisés tenía un encuentro muy cercano con Él. Dios lo capacitó para eso, porque la presencia, el acceso a la presencia de Dios estaba cerrado. Y ustedes saben, Moisés quiso restaurar la relación del pueblo de Israel, buscando al Señor, sacó su carpa del campamento y estuvo buscando a Dios. Dios le dio instrucciones y Dios estableció un sistema de sacrificios a través de los cuales la gente podía reconciliarse con el Señor. Toda la gente pecaba, los israelitas todos pecaban, y Dios le dio instrucciones a Moisés de que se construyera un tabernáculo, una carpa enorme con todas esas telas y joyas y pieles que traían de Egipto. Construyeron este lugar, hicieron un espacio, un terreno enorme en donde pusieron el tabernáculo, que era esta carpa.
Y Dios le dio instrucciones a Moisés de hacer muchos utensilios para el servicio, para el culto. Y el más importante era el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios. Lo digo rápido por aquellos que no saben de qué se trata. Dios estaba representando algo mucho más que lo que se veía en esa caja de madera forrada de oro puro por dentro y por fuera. Ahí puso las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón, el hermano de Moisés, que había sido constituido sacerdote, la vara que reverdeció, y una muestra del maná. Ahí estaba dentro, y estaba encima de esa caja una placa también de oro que se llamaba el lugar de la misericordia o propiciatorio, y estaban esos querubines con las alas extendidas encima, también todos de oro. Y esa caja era el arca, el lugar donde Dios se manifestaba. El Dios que creó los cielos y la tierra era muy persistente y sigue siendo muy persistente. Deseaba tener comunión, pero Dios mismo sabe que a causa del pecado no podía Él tener esa comunión con la gente. Y esa arca era tan real la presencia de Dios y tan sagrada esa, que a lo largo de la historia de Israel mucha gente fue irreverente en el trato con esa cajita. Cuando esa caja cayó en manos de los filisteos, enemigos de Israel, ellos se atrevieron, tuvieron la osadía de abrir a ver qué había en esa caja. ¿Recuerdas que están esos querubines encima de la caja? ¿Y recuerdas esos querubines que Dios puso en la entrada del huerto? Bueno, ellos se atrevieron a ver qué había en esa caja. Inmediatamente dice la escritura que salió fuego del arca y los mató. Así de serio es el trato con la presencia de Dios. En aquella ocasión también les conté, el rey David quiso llevar el arca a cierto lugar y la transportó mal, no como Dios había ordenado. La transportó en una carreta jalada por bueyes, y estaba en la fiesta, la alabanza y todo, y los bueyes tropezaban y el arca se iba a caer. Usa, un soldado siervo de David, intenta detenerla para que no se caiga. Esa fue una osadía, porque nadie podía tocar el arca. Los sacerdotes tenían que cargarla con sumo cuidado con unos palos que atravesaban unas argollas que estaban en la caja esa y la cargarían en sus hombros. Usa, la toca y en el instante muere. Fue un acto irreverente hacia el Señor. Era una caja, pero era el lugar donde Dios había decidido manifestarse. Esa arca de la presencia la llevaban siempre enfrente cuando salían a las campañas, a la guerra, cuando enfrentaban a los enemigos, toda la hostilidad. Siempre la caja iba adelante y era Dios protegiéndoles. En fin, construyen ese lugar. Y ese lugar es el tabernáculo, y es un lugar donde se van a desarrollar todos esos sacrificios de animales, porque era la manera en que Dios estableció que los pecados fueran al menos temporalmente perdonados, porque dice la escritura que la sangre de animales no puede quitar los pecados. Bien, este lugar estaba constituido más o menos así. Vamos a decir que la calle es el atrio interior, porque había otro atrio más grande, un patio. En el atrio interior entraban los sacerdotes, y en este atrio estaba el altar de bronce. El altar de bronce es donde se sacrificaban los animales. El bronce en la Biblia siempre representa el juicio de Dios. Así que ahí en ese altar de bronce, los sacerdotes constituidos por Dios sacrificaban a los animales. Cada persona continuamente llevaba animales para ser sacrificados, y para que en alguna forma eso retardaba el juicio de Dios. Pero allí en el altar de bronce, en el lugar del juicio, esos animales eran un sustituto de esas personas que habían pecado. Así que los animales estaban muriendo en lugar de las personas que pecaban.
Ellos no estaban entendiendo lo que había en la mente de Dios. Y estos sacerdotes sacrificaban ahí, y luego estaba la fuente, ahí se lavaban las manos, se lavaban los pies, entraban a la otra parte que es el lobby, pero ahí se llamaba el lugar santo. En el lugar santo estaban unos utensilios también. Estaba una mesa con 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, y estaban los candelabros. Y había un altar, el altar de incienso. Esos panes solamente los sacerdotes tenían derecho de comer, solamente ellos, eran pan sagrado, pan consagrado. Y todo tiene un significado que señala a Cristo. Posteriormente estaba el incienso, el altar del incienso. Ahí el sacerdote entraba y quemaba incienso. Eran como las oraciones del pueblo. El sacerdote entraba a ese lugar y el incienso subía a la presencia del Señor, y era una representación de todas las oraciones, las peticiones del pueblo de Israel. Ahora, los sacerdotes sabían que no podían atravesar hacia la otra parte, el lugar santísimo. Había un velo y una puerta que solamente una vez al año el sumo sacerdote, en aquel entonces Aarón, el hermano de Moisés, tenía permiso de entrar. Así que los sacerdotes, los demás sacerdotes, solamente entraban hasta el lobby, el lugar santo. Ahí en el lugar santo, ahí es donde el profeta Zacarías, padre de Juan el Bautista, estaba ofreciendo incienso, y se le apareció el ángel y le anunció el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Pero en el lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote entraría a ofrecer en el propiciatorio la sangre de un sacrificio especial que se hacía una vez al año, una fiesta, una celebración que era la expiación. Cada año se hacía ese sacrificio en donde todos los pecados eran perdonados. Era como un borrón y cuenta nueva. Era un reiniciar. En la expiación, el sumo sacerdote era rociado, lavado su cuerpo, con agua, y Moisés rociaría sangre sobre Aarón para protegerlo, porque Dios le dio la indicación que al entrar al lugar santísimo no fuese a morir. Con el paso del tiempo, esto fue siendo modificado. El sumo sacerdote debía de prepararse de una manera exhaustiva antes de entrar al lugar santísimo. De hecho, pasaría toda la noche antes del amanecer de ir el día de la expiación le leían la ley. No lo dejaban que se durmiera. Yo creo que más que deleite parecería tortura. Sin dormir toda la noche le estaban leyendo la ley para que él se examinara, porque era la fiesta más importante. Si este sumo sacerdote entraba manchado en pecado, el sacrificio no tendría absolutamente nada, ningún valor para el Señor. Y encima de eso, el sumo sacerdote moriría. De hecho, llegaron a amarrar a los sacerdotes del pie para que si moría, lo sacaban a rastras, porque nadie podía entrar ahí. Así que esto es sumamente importante para entender cómo accedemos a la presencia de Dios. Estoy haciendo un resumen de casi todo lo que viene en el libro de Hebreos. Así que, hablando de la forma del tabernáculo, leo esta porción de Hebreos. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Donde el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía tener comunión verdadera con Dios, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Así que estaba ese velo como de 6 pulgadas de grueso, de tela tejida y torcida, y
no sé de qué manera, pero era una tela verdaderamente gruesa, no se podía atravesar, no la podía nadie romper. Nadie, eso era una división, Dios diciendo, nadie puede pasar para acá, nadie puede tener comunión, si entran se van a morir. Solamente el sumo sacerdote Aarón podía entrar ahí. Y era una emoción extraordinaria, toda la gente esperando a que el sumo sacerdote entrara, rogando al cielo que no muriera ahí, porque si no, algo malo iba a pasar con ellos. La presencia estaba en el tabernáculo, en esta arca, el lugar más importante de toda la tierra, de todo el planeta, era esa cajita. Ahí estaba la presencia de Dios. El lugar más importante era el templo de Israel, porque ahí se manifestaba Dios, ahí los sacerdotes entraban y la gloria de Dios descendía. Era el lugar más importante porque ahí algo de la presencia de Dios se manifestaría para bendecirles. Sigue siendo el lugar más importante, pero nadie podía penetrar ese velo. Nadie. Todos estos sacrificios que se hacían y que Dios dispuso estaban enseñando o apuntando algo, eran una sombra del sacrificio perfecto de Jesucristo. Todos estos sacrificios representaban a Jesús. En el altar de bronce se estaba simbólicamente matando a Jesús, el verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo. Los sacerdotes que mataban esos animales no entendían qué estaban haciendo. Ahora sabemos que todos esos sacrificios, todos estos rituales apuntaban hacia la venida de el Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día que Jesús fue crucificado, el día que murió, en el momento que murió, dice la Escritura, exhaló el Espíritu, y en ese momento dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, dando a entender, con decir que de arriba a abajo, que no era una obra de hombres, sino era una obra del cielo. El haber rasgado ese velo, se abrió el camino a la presencia, al arca. Se rasgó el velo cuando Jesús murió. Ahora, Jesús murió y dice en Hebreos 9, 24 al 28. Vamos a ver en la pantalla, síganme. Dice, porque no entró Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote real, verdadero, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, para quitar el estorbo, para quitar el fracaso de Adán y Eva, para quitar aquello que impedía que los hombres entraran en la presencia de Dios. Y de la manera, esto se declara para ser más contundente cómo fue el sacrificio una sola vez y para siempre. Y de la manera que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, o sea, nadie va a morir dos veces, nadie va a reencarnar, mueren y van al juicio, van a la presencia del Señor a dar cuenta. Así, de esa forma, que una sola vez, no necesitas morir 2, 3, 4 veces, una sola vez. Así dice, Cristo fue ofrecido una sola vez, un solo sacrificio, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, volverá a Jesús para llevarse a su iglesia, para llevarse a su pueblo, a los que le esperan. Ahora,
Así que ese sumo sacerdote entraba una vez al año, y cuando se moría el sumo sacerdote tenían que poner otro. Y otra vez lo preparaban y entraba una vez al año. Ahora, Jesús es el verdadero sumo sacerdote, el verdadero representante nuestro ante el Padre, el verdadero intercesor nuestro ante el Padre. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote entraba y lo único que hacía era postergar la ira de Dios en contra de los pecados de la raza humana. Pero Jesús entra al verdadero lugar santísimo, a la presencia misma del Padre, presenta su sangre. El sumo sacerdote presentaba sangre de animales, pero él entra al cielo, presenta su sangre ante el Padre, ante la presencia de Dios. Lo hizo de una sola vez y para siempre, y obtuvo eterna redención. Saborea esas palabras: eterna redención. La palabra redención es liberación. Obtuvo eterna redención, libres para siempre, perdonados para siempre, restaurados en comunión perfecta con Dios para siempre. Obtuvo eterna redención. Piensa en eso: eterna redención. No vuelves a ser esclavo del pecado, no vuelves a ser esclavo de Satanás, no vuelves a estar bajo juicio y condenación. Eterna redención. Eterna redención. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso Jesús es el mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muriendo Él para la remisión de las transgresiones, Jesús murió para que fueran perdonadas las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Fuiste llamado? ¿Fuiste llamado por Él? ¿Fuiste llamada? ¿Fuiste llamada? ¿Sí o no? Fuiste llamado para que recibas la promesa de la herencia eterna. Una sola vez y para siempre. No necesitamos sacrificar a Cristo cada domingo para entrar a su presencia. Él ya murió. Él ya pagó la eterna redención, la liberación, la deuda, el juicio. Todo con un solo sacrificio. Absolutamente todo quedó cubierto por un solo sacrificio. Déjame unas últimas porciones. En Hebreos 7, del versículo 23 al 27. Dice: y los otros sacerdotes, aparte del sumo sacerdote, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sigue siendo sacerdote, Jesús, sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo.
porque esto lo hizo de nuevo, una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacrificios de los animales tenían cierta validez, pero caducaría todo ese sistema religioso cuando el verdadero Cordero Pascual, el verdadero sacrificio por el pecado, viniera aquí a la tierra. Dios es tan persistente que quería comunión contigo, quería amistad contigo, quería que te acercaras a Él, y Él sabía que tú y yo no podíamos. Entonces el remedio más asombroso es enviar a su Hijo en forma de hombre, y Él mismo propiciar que Jesús fuese sacrificado, muriera, fuese despreciado, desechado, condenado, enjuiciado, en lugar de tú y en lugar de yo. Él muere, y eso, su sangre es presentada por Él mismo en el cielo. Jesús es como si dijera: Padre, aquí está, déjalos entrar de nuevo, déjalos venir ante ti otra vez. El precio está pagado. Una sola vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre de nuevo un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. El sumo sacerdote entraba cada año e intercedía, suplicaba misericordia para Israel. Jesús entró una sola vez y para siempre al cielo con el Padre, y ahí está su intercesión continua por ti. Su intercesión continua por ti, la memoria de su sangre eternamente está en el corazón de Dios para todos aquellos que han creído. No hay absolutamente ningún sacrificio extra, no hay absolutamente ninguna ofrenda extra, absolutamente nada que necesites hacer para entrar a la presencia del Padre. Nada, excepto ir. Hebreos 10, por favor, 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A dónde? Que no dijimos que no se podía entrar ahí. ¿Qué es lo que nos da libertad para entrar al lugar santísimo? La sangre. Por la sangre, su sacrificio. Así que, hermanos, teniendo libertad, no hay nada que te impida entrar y disfrutar de lo que el sumo sacerdote disfrutaba una vez al año. Está abierto. 20. Por el camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo. Quiere decir nuevo porque ya no necesitas lo viejo. Ya no necesitas los sacrificios, y vivo porque el camino es Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y no quiere decir necesariamente al cielo, porque el cielo comienza aquí. El cielo comienza aquí para aquellos que han creído. Viven en la presencia del Señor, disfrutan la presencia del Señor porque alguien rasgó el velo y entramos a través del velo, es decir, de su cuerpo que fue rasgado en la cruz. A través de Jesús, a través de la fe en Él, a través de la fe en su sacrificio, es que podemos entrar por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Ya no hay impedimento para que vayas. Dame el 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Puedes pensar en esto, que cuando vas a la presencia de Dios, sabes, tienes la absoluta certeza de que Cristo ya pagó por cada uno de tus pecados.
de que lo que podría matarte en la presencia de Dios es puesto bajo la sangre de Jesús. Quiero que te imagines en este paseo. Tú eres un sacerdote y es establecido que los hijos de Dios son sacerdotes. Eres un sacerdocio real y tienes permiso de entrar a la presencia. Pero ahora imagínate que estás en el atrio, vas a entrar y ahí está el altar de bronce. Como sacerdote deberías ofrecer un animal para entrar, pero ves el altar de bronce y sabes, Jesús ya murió. No tienes que hacer un sacrificio. Has creído en Él. Entras y está la fuente para lavarte las manos y los pies. Y ya sabes, fuiste sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Y estás siendo limpiado, lavado continuamente con el agua de la palabra. Estás en el atrio, pero ahora vas a entrar al lugar santo y ahí está el pan para los sacerdotes, porque nadie tiene derecho de comer estos panes sino los sacerdotes. Es el pan de la comunión con Cristo, su palabra. Y tienes los candelabros, tienes la revelación del Espíritu Santo para que puedas conocer cada vez más a Cristo y su amor sobre ti. Eres un sacerdote. Y luego vas al altar del incienso. Eres un sacerdote y puedes entrar a la presencia del Señor en oración, en alabanza, porque la Escritura dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Así que cuando estás en el altar del incienso, miras hacia atrás y miras todo lo que Él ha hecho a tu favor. Miras el sacrificio de Jesús perfecto por ti. Miras su sangre que fue derramada por ti. Miras y recuerdas lo que dice el Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bienes tu boca. Entonces comienzas a dar gracias. Allí en el altar del incienso llenas ese altar de gratitud. Ahí no necesitas más que dar gracias y recordar hacia atrás lo que Cristo hizo por ti. Eres un sacerdote, pero está el velo todavía. Estás dando gracias y más gracias por todo. La peor barbaridad que podemos hacer es ser malagradecidos, en olvidar todas las bondades que Dios ha tenido para con nosotros. Dale gracias. Podrías durar una hora o más dando gracias por todo lo que Él ha hecho por ti. Y cuando comienzas a dar gracias y das más gracias y pasas tiempo dándole gracias y alabándolo por su bondad, alabándolo por su misericordia, por su fidelidad, por todas las veces que ha mostrado su mano, su favor sobre ti, estás ahí. No dices gracias por todo y ya. No. Somos malos para recordar las bondades de Dios y por eso necesitamos pararnos ahí en el altar del incienso y dar gracias continuamente. Uno de los pecados de Israel es precisamente que no le dieron gracias a Dios ni le sirvieron con alegría, porque tenían muchas cosas, tenían muchas bendiciones, se olvidaron de agradecer a Dios. Cuando no das gracias te enojas con Dios porque no tienes más de lo que tienes ahora. Pero cuando das gracias estás reconociendo todas tus bondades, todo lo que inmerecidamente tienes, a pesar de lo que eres, a pesar de tus errores y fallas. Tienes muchísimas cosas, pero se las atribuyes todas a Él. Estás todavía ahí y sabes, la atmósfera comienza a cambiar, el incienso comienza a subir. Eres un sacerdote de Dios, una sacerdotisa de Dios. Volteas de pronto y ahí está Él, invitándote a pasar a su presencia, invitándote a entrar con brazos abiertos. No hay ningún impedimento, no hay nada que te impida entrar, al menos para aquellos que han arreglado su vida delante del Señor, porque dice la Escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios. Ahí está. Algo está pasando en la atmósfera. Hay una nube de gratitud brotando de ti. No ingratitud. No eres un malagradecido ni un ingrato. Es alguien que ama al Señor, está agradecido por sus bondades. No es alguien que se está quejando continuamente. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace? Sino que está agradecido cuando mira hacia atrás, allá en el altar de bronce, Jesús condenado por Él. Eres alguien agradecido, y la gente agradecida sirve a Dios. Está agradecida. La gente agradecida alaba al Señor con pasión. La gente agradecida no está marcada por lo que no tiene de Dios todavía. Y la gente que es agradecida, escuche bien, mira sus manos, porque dice ahí que el que puede entrar es el de manos limpias. Mira tus manos, ¿quieres? Mira tus manos, ahora. ¿Están limpias? ¿Están limpias tus manos? ¿Tus obras han sido agradables a Dios? ¿O están llenas de violencia? ¿Están llenas de maldad? ¿De qué están llenas tus manos? Porque si ¿quién entra a tu tabernáculo? ¿Quién entrará? El de manos limpias. Corazón puro. Pon tu mano en tu corazón. ¿Está limpio? ¿Qué traes ahí adentro ahorita? No ha elevado su corazón a cosas vanas. Pon tu mano en tus ojos así poquito. ¿Qué hay en tus ojos? ¿Hay codicia? ¿Qué hay? ¿No quieres que nada te impida entrar a esta gloriosa experiencia? ¿Por qué te negarías el entrar a su presencia cuando en el altar de bronce ahí se sacrificó Jesús por esos pecados que el Espíritu Santo te señala? Debes de saber algo. Ahí en la cruz, ahí en su sacrificio, todo eso que cuando viste tus manos, cuando pusiste tu mano en el corazón, cuando pusiste tu mano en tu cabeza, todo eso que es pecado, Jesús cargó con ello y fue condenado como si él hubiera cometido. Entonces lo que necesitas es permitir que la sangre de Cristo limpie tu conciencia, que confieses tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Que le creas a Él. No es tu esfuerzo por cambiar, es su gracia y su sangre. ¿Qué es lo que ahorita tu conciencia te taladra? Dice este pecado en esto. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús ahí. Eres rociado por su sangre. Tu conciencia es limpiada por la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Si aquella sangre de animales limpiaba el cuerpo de contaminación temporalmente, ¿cuánto más la sangre de Jesús? ¿Cuánto más la sangre del Cordero de Dios te va a librar de la esclavitud? Quiero que veas esto. Esto me encanta hacerlo y sé que algunos saben que lo he hecho. Ven, ve para allá. Súbete. Ahí estás en el altar de bronce. Voltea para acá. Ahí. Y sabes que
Cruzando el velo está Dios esperándote. Te estás limpiando allá de tus pecados con la sangre de Jesús, ¿correcto? Y es como si Dios te dijera, acércate más. Estás en el lugar santo, pero acércate más, un paso. Yo me acerco más. Pero todavía tienes miedo, porque entre más te acercas a Él, más tu condición es revelada. Y Dios, con todo, sabe que tu alma está dañada por tu pecado, por el pecado de otros. Estás lastimado por las heridas que otros te han hecho. Dios, con todo, te dice, acércate más. Yo también me acerco más. Pero Dios no envió a su Hijo a morir por ti para que te acerques de lejitos con Él. Y te dice, acércate más. Dios no está satisfecho con una relación superficial. Él no mató a su Hijo, no lo entregó a la vergüenza pública, no entregó a su Hijo para que fuera despreciado por la gente y escupido en el rostro para tener una relación superficial contigo. Él te dice, acércate más, acércate un poco más. Y Dios no está satisfecho hasta que tú y Él sean uno. Cristo murió para que Él y el Padre estén en ti y tú en Él. El gozo del huerto del Edén puede ser restaurado. Piensa en eso. El lugar más importante del planeta Tierra puede ser este lugar. Y Dios te dice, acércate más, pero no puedes porque te sientes terriblemente mal. Porque sientes la perfección, la presencia santa de Él y no puedes acercarte más. Te quieres acercar más y ves tu indignidad, ¿cierto? Ves que has fallado, ves que tu mente te jugó una mala pasada, ves que de tu boca salió enojo, ira, frustración, lo que sea, y dices, quiero acercarme pero no puedo. Y Dios te dice, acércate más, acércate más, acércate más. No, acércate más, acércate más. Te sentirás tan amado, te sentirás tan perdonado y tan acepto, y no querrás salir de ahí. Dejarás de hacer oraciones apresuradas y te amará Él, no porque te portaste bien, sino porque creíste en su Hijo. Y te hablará al oído palabras de sanidad, de restauración, palabras de amor, y cantará cantos sobre ti, cánticos de liberación. Limpiará tu alma y sanará tus heridas si te acercas a Él. Ven un poco más de nuevo allá atrás. Ahí. ¿Dónde te sientes de cercanía con Él? Ahí. Necesitas más. Acércate. Ahí te sientes. No, pues sí creo en el sacrificio, pero pues ni siquiera tengo tiempo de orar. Acércate más. Porque Jesús no murió para que seas superficial y mediocre en tu caminar con Él. Jesús no murió para tampoco. Jesús murió para llevarte al cielo, y el cielo comienza aquí. Piensa en eso. Todos tus impedimentos, todo lo que acusa tu conciencia, es rociado con la sangre de Jesús. Todo lo que en tus manos te acusa es limpiado por la sangre de Jesús.
Todo aquello que te avergüenza es lavado por la sangre de Jesús. Todo aquello que te duele es sanado por la sangre de Jesús. Y por la llaga fuimos todos curados. No puedes conformarte con menos que el abrazo del Padre. No debes de conformarte con ser un dominguero. Debes de vivir en su presencia en el lugar santísimo, porque Él ha hecho espacio de vivir en ti a través del Espíritu Santo. Pero quiere que tú vivas en Él, que te fundas en Él. Y esto lo dice la Escritura: el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y ahí eres transformado de gloria en gloria, más y más a semejanza de Jesús, más y más reflejando en el rostro la gloria de Jesús. Este cuate lo conozco. Cuando lo conocí hace unos meses, llegó arruinado su vida, su familia. Ni sabía orar siquiera. Ahora dice que ora y no sabe ni de dónde le salen tantas palabras. Está aprendiendo a amar al Señor y su rostro ha cambiado. Dios ha hecho algo en él, en su esposa. Por cierto, se acaban de casar. ¿Entiendes esto? Tu mayor matrimonio va a ser con Jesús. Que digas: quiero entregarme todo a ti. Quiero estar en tu presencia continuamente. Necesito estar en tu presencia continuamente. Él pagó para mucho más que lo que muchos están experimentando. Amén. Gracias.